Cuando un perro ladra. Julián Padilla. Entre las creencias difundidas en nuestra cultura comunicacional están, por ejemplo, que los bomberos no se pisan la manguera. Queriendo decir que entre comunicadores existe una protección mutua, un encubrimiento por solidaridad recíproca. Sin embargo, vemos que nuestras mediocridades no resisten y convierten empresas y objetivo de destrucción al otro bombero, pues el interés político personal pagado desplaza cualquier argumento y se rompe fácilmente con ese paradigma. Han caído muchos altares en este año 2023 relacionados con los denominados líderes comunicacionales de siempre. La credibilidad de los mismos es inexistente, la gente los ve y no les cree, por eso ya no puede verles con respeto, sino con pena. Pero lo más preocupante, es que en momentos donde el país necesita luz al final del túnel, no se ven indicios de comunicadores que ejerzan un liderazgo para el bien, un liderazgo sencillamente auténtico y creíble. La gran mayoría repite lo que se les ordena, pues para eso se les paga. Y con esto siguen el ejemplo del accionar de los altares tristemente ya caídos, esos líderes que nunca lo fueron para el bien. La otra creencia aparentemente aceptada por mucha gente es que los comunicadores son bocinas pagadas por el interés político y económico, por lo que sencillamente repiten como papagayos lo que es políticamente conveniente. En ambos casos, el denominador común es que la verdad no importa, sino seguir con una línea editorial. Y así no chocar con los intereses que patrocinan los espacios, dentro de los canales donde se difunde la información. Es triste darse cuenta del grado de prostitución alcanzado en este ejercicio social, que uno no sabe si llamarle profesional. Porque definitivamente, la ética brilla por su ausencia. Queremos un país con personas más educadas, sin embargo el cuarto poder, solo promueve y da cobertura a las ideas convenientes a los intereses económicos del momento, y en el fondo la educación solo les interesa, si ésta le suma público, publicidad y por lo tanto más facturación. O de vez en cuando para que no se diga se da una real cobertura. La semana pasada estuve mirando en la televisión una serie que parecía en principio un chiste, pues se refería a unos jóvenes que deseaban convertirse en reporteros. Estos jóvenes pasaron por el proceso de reclutamiento, ante una política expresa de los dos medios más importantes de ese país, y esta política de reclutamiento era que no iba a tomarse en cuenta la hoja de vida de las personas, sino sus habilidades. Fue interesante el curso que tomó este drama, pues aunque en teoría narra situaciones ficticias, no son menos ciertas las coincidencias que existen con la realidad política, económica y su influencia decisiva en lo que se convierte en noticia en los principales medios de comunicación formal en todas partes del mundo. En esta historia excelentemente contada, se producía un síndrome en uno de sus protagonistas, y era una nueva versión del conocido Pinocho. Ojalá este síndrome existiera y se popularizara entre los presentadores, comunicadores, analistas y comentaristas de todos los medios. Y es que esa novela aspirante a reportera no podía mentir, pues si mentía, de manera inmediata comenzaba a tener hipo y los demás decían, «Estás mintiendo». Entonces el dilema era si un presentador, reportero, comunicador, analista, comentaristas, conductor, reportero, que tuviera el síndrome de Pinocho podía serlo, pues como luego se ve, tiene que mentir muchas veces en su carrera. Esto, aunque chistoso, también dejaba el metamensaje de la gran cantidad de mentiras y manipulaciones que se dan en la prensa escrita y en los demás medios masivos de comunicación, muchas veces para ocultar verdades y delitos cometidos por el poder político, a quienes hemos querido denominar la gran gleba nacional, para diferenciarle de la etiquetada gleba de la 42. Una de las explicaciones que me sirvieron de aprendizaje en este proceso observado en esta serie y que me animaron a dar forma a este escrito, fue una frase que textualmente dice: cuando un perro ladra en el vecindario, los demás perros ladran sin saber por qué. Al parecer, por la lucha que se da para lograr y retener primicias o exclusivas en el negocio del denominado cuarto poder, hace que los demás que no poseen la primicia, sencillamente también busquen información o repitan como gallaretas lo que el otro ha dicho o lo que el interés del momento les exige. Esto se da en un ambiente de rivalidad por la audiencia y el rating entre empresas dedicadas a la comunicación en la mencionada serie televisiva.
Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que miles de millones de pesos que se dice, son usados del presupuesto nacional, para mantener los medios con una aparente única línea editorial, entonces lo que se tienen son múltiples cotorras tratando de convertir en verdad una mentira, basándose en el concepto que indica que una mentira repetida 1000 veces, se convierte en una verdad. Muchas veces y por buscar un bajadero a lo políticamente conveniente, verdades que luego afloran sin remedio, son desviadas con noticias que no tienen un impacto nacional, pero que llaman la atención, de forma tal que con ello, se comience el proceso manipulativo para que se olvide la noticia o se crea en la versión oficial, que casi siempre es mentira. También ocurren situaciones muy dolorosas y es que seleccionan un chivo expiatorio para endosarle una responsabilidad de un crimen que jamás cometió, dañando con esto para siempre su reputación, pero salvándola del verdadero corrupto, casi siempre un funcionario, un legislador o un político de alta gama. O se levanta una sospecha de alguien inocente y se le relaciona de manera casi perfecta a un hecho considerado un delito, para que la gente lo perciba como verdad y ganar tiempo en el proceso de defender al real delincuente. Es increíble la capacidad de crear pruebas con fotos, videos y audios editados, de forma tal que llegue a la población una información impactante y capturar más audiencia. Y luego, tal vez enmendar el error, cuando el daño moral ha sido hecho a personas inocentes y que no tienen voz. A veces se usa una celebridad para distraer la atención de lo importante o salimos con una noticia estúpida e irritante y de esta forma la gente no piensa en los temas realmente decisivos para la sociedad o el interés nacional. Ahí está por ejemplo la notica irritante en un mes como este diciembre con las fiestas navideñas, esa iniciativa de castigar con pena de prisión a las personas que se encuentren tomando alcohol en algún sitio público o en las calles. Es evidente que la forma de decirlo soslaya el combate al teteo, que es el formato que lo popular entiende como forma de celebrar sus fiestas. Pero en adición a esto, surge en un momento donde la expectativa de la población era, el oponerse a la aprobación del contrato leonino y antisoberanía de Aerodón. Pero parece que papeleta mato a menudo en el Congreso Nacional, queriendo satanizar al único legislador que se enfrentó a la comisión gubernamental indicando sus verdades. Parecería que la forma es más importante que la verdad, la ley y la justicia social en nuestro país, y por ello seguimos en el mismo derrotero de llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y el perro ladró y los demás perros del vecindario comenzaron a ladrar sin saber por qué lo hacían. Defender lo indefendible y seguir destruyendo la soberanía nacional. Vimos también en la serie un proceso ficticio, de cómo jóvenes con valores y principios sólidos, lograron descubrir y revelar la verdad de hechos criminales cometidos por los mismos medios, empresarios y legisladores. Y como el informar a otro medio para que éste informe a la opinión pública, les dejaría fuera de la industria y jamás podrían ser reporteros o comunicadores, y con esto morían sus sueños y sus carreras como comunicadores, pues se les cataloga como informantes. En esta serie se ve a la gang leva comunicacional manipulando y recibiendo el pago por silencio y se verifica lo que una vez me dijo un actor de la serie, la ética obliga a mentir para el cliente. Y esto aquí lo vemos aunque se hunda la nación. Pero ahí están los principios que establece el mismo evangelio y por eso la verdad de manera inexorable sale a flote. Y por eso insistimos con el enunciado de ser ojos, ser voz y ser luz, aunque la verdad se pretenda ocultar con injusticias. Romanos 1. Si nos guiamos con la ética y aunque se paga un alto precio por ello que puede incluir el ostracismo, podemos entender que no es un crimen decir lo que debes de decir. Es un crimen no decirlo, es un crimen dañar reputaciones con mentiras, debería ser un crimen manipular conciencias con medias verdades, debería ser un crimen dejar de lado lo verdaderamente importante, por conveniencia de un delincuente político de alta gama y baja realea.